día, mi nombre es Sandra Milena Preciado. Vengo a presentarles la actividad número 2 de calidad, donde se explore y explique herramientas de calidad. Pues en nuestra actividad nos pide encontrar una herramienta y analizarla. Entonces, nuestra herramienta pues es el diagrama de Pareto. Buscamos un artículo en el cual pues nos dice lo siguiente. El diagrama de Pareto es un gráfico estadístico en donde se puede presentar conjuntos de datos descendentes, ayuda a presentar datos porcentuales normalmente utilizando los polígonos de frecuencia, también ayuda a determinar problemas e ir identificando las causas. Acá hay un diagrama donde nos ilustra un ejemplo de frecuencias absolutas y los porcentajes acumulados. Fue inventado por el economista italiano Wilfredo Pareto. El diagrama también es conocido como curva cerrada o ABC. ¿Cómo se identifica? Recolectar datos, organizar valores que ya sean de frecuencia absoluta, calcular los porcentajes según la categoría, determinar porcentajes acumulados, representar mediante un gráfico las frecuencias absolutas con barras porcentajes acumulados. Entonces, en un ejemplo de estudio, según pues el artículo nos dice que computadoras se prestan en una muestra de 50 personas, cuál es el motivo que se lleva a comprar una computadora, los resultados se registran en una tabla de datos y se construye una tabla de Pareto de las siguientes respuestas obtenidas. Entonces nos está dando un ejemplo del precio, marca, tamaño de pantalla, duración de la batería, procesador, compatibilidad y peso. Nos da la frecuencia, unas cantidades y los datos se organizan de mayor a menor calculando el porcentaje de valor. Para ello se divide la frecuencia absoluta entre el total de observaciones y finalmente se multiplica por 100. Aquí tenemos el siguiente cuadro donde nos está dando pues el ejemplo. Al final ya que nos muestra el porcentaje. Ahora se debe calcular el porcentaje acumulado como sumando cada porcentaje de cada valor más los anteriores. Entonces acá ya nos muestra otra fila donde hay un porcentaje acumulado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que había porcentajes acumulados en el porcentaje anterior. Una vez ya realizados los datos, se requiere ser pasados todos los datos a un diagrama para comenzar a representar las frecuencias absolutas. Se presenta mediante barras rectangulares, mientras que los porcentajes acumulados se deben presentar mediante polígonos de frecuencia. Entonces acá tenemos el otro diagrama y nos muestra efectivamente pues lo que nos desea el cuadro: precio, marca, tamaño, duración, procesador, compatibilidad y peso. ¿Para qué sirve el diagrama? La principal función del diagrama de Pareto es analizar distintos problemas y determinar causas generales. Del diagrama de Pareto se utiliza para encontrar problemas. Permite visualizar frecuencias absolutas y porcentajes que se acumulan. De esta manera, logra realizar análisis e identificar la causa más importante del problema. El principio del Pareto dice que 80% de las consecuencias provienen del 20% de las actividades. Es muy utilizada en el control de calidad. La diferencia entre el diagrama de Pareto y el gráfico de barras es la manera como se visualiza, porque Pareto se ordena de manera descendente y diagrama de barras se puede organizar de cualquier forma representando las frecuencias absolutas. Bueno, entonces acá otro ejemplo, pues este ya era como un ejemplo específico. Lo hice pues en base en lo que yo trabajo actualmente, que son envases de beneficio animal. Entonces pues acá se evidencia un cuadro donde tenemos 14 proveedores. De los 14 proveedores tienen cada uno 150 envases asignados y tenemos un pronóstico de pérdida de envases o de pérdida de canecas. Entonces hay unos que son por daños operativos, otro por pérdidas en rutas, malos conteos y pérdidas en el proveedor. Acá seguido ya tenemos el cuadro o la gráfica donde ya muestra el total de pérdida en el mes de febrero, novedades de la operación ordenadas de mayor a menor, y la línea roja representa el acumulado. Entonces en el resumen vemos 14 proveedores,
Canecas asignadas 2.100, perdidas 1.099 y en la tasa global que nos dice que estamos sobre el 52.33% sobre las 150 asignadas por el proveedor. Se identifica que el problema es por causas. Los resultados son los siguientes: daños operativos 323, que representa un 29.39%, malos conteos 280, que representa el 25.48%, pérdida en el proveedor 250, que es el 22.75%, y pérdida en ruta 246 canecas, que es el 22.38%. Las tres primeras causas concentran aproximadamente el 78% del total de la pérdida, lo que confirma el principio del 80-20 del diagrama de Pareto. Y finalmente, en la conclusión, el diagrama de Pareto permite priorizar las causas de pérdidas. Las canecas, los daños operativos y los malos conteos deben ser el foco principal de mejora. Es necesario fortalecer el control de inventarios y la trazabilidad con proveedores. El análisis facilita la toma de decisiones basadas en datos y no percepciones. Y finalmente dejamos la biografía. Muchísimas gracias.